Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 4 capítulos del primer libro de Samuel, del capítulo 19 al 22. Estaremos haciendo el resumen de lo que vimos ayer, que fueron 3 capítulos, pero antes, lo primero y lo principal, orar para entregar lo que hacemos en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, en este día, venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que podamos tener el verdadero aprendizaje, que conozcamos realmente, Señor, lo que tu palabra quiere de nosotros. Así queremos saber, Señor, nuestro propósito, nuestro deber para saber qué es lo que debemos hacer, cómo debemos poner por obra tu palabra. Te ruego, amado Padre, que anules nuestra inteligencia y nuestro propio entendimiento, y que sea tu Santo Espíritu el que nos indique todo lo que debemos entender y aprender hoy de la lectura. Te ruego también, Señor, que nos utilices como instrumento de edificación para otras personas. Ayúdanos a compartir este contenido. Ayúdanos a indicar que estamos aprendiendo la palabra de Dios por medio de estas lecturas, que tú has puesto en nuestro corazón querer y hacer, y que nos ayudas y nos fortaleces cada día a volver a la lectura diaria de este contenido. Gracias, amado Padre, por lo que haces por nosotros. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listos para la lectura de hoy. Pero como les dije, lo primero es ver el resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos en el capítulo 16 que David ya es ungido como rey. El Señor envía a Samuel a ungir a David, quien es hijo de Isaí. Y desde ese momento el Espíritu del Señor desciende sobre David. En el capítulo 17 vemos el evento donde David vence a Goliat. David, siendo simplemente un muchacho, un pastor, derrota al gigante Goliat. Y lo hace porque él declara su fe en Dios. Dice que él lo hará por el nombre de Dios, aunque los demás vengan con armas. Esto hace que Saúl lo vea con buenos ojos, por lo menos al principio de esa relación. Y en el capítulo 18 vimos que David se gana la amistad de Jonatán, que es hijo de Saúl, y que a pesar de la creciente envidia de Saúl, David sigue saliendo exitoso de todas sus empresas. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 19 del primer libro de Samuel. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a la mano. Esta guía nos va a ayudar a subrayar todo lo que podemos aprender de cada lectura bíblica. Si aún no tienes tu guía, puedes simplemente descargarla entrando a nuestro grupo de Telegram. El enlace lo encuentras debajo de este video. Abre tu Biblia en el capítulo 19, sigue la lectura y vamos subrayando. Primera de Samuel 19. Saúl trata de matar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le avisó diciendo: Mi padre Saúl procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana. Estate en lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ningún pecado ha cometido contra ti, y al contrario, sus obras han sido muy beneficiosas para ti, pues él puso su vida en peligro para matar al filisteo, y Jehová le dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente, matando a David sin causa? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: Vive Jehová, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David y le contó todas estas palabras. Él mismo llevó a David ante Saúl y se quedó a su servicio como antes. Después hubo de nuevo guerra. Salió David y peleó contra los filisteos. Les causó un gran estrago y huyeron ante él. Pero el espíritu malo de parte de Jehová se apoderó de Saúl, y estando sentado en su casa con una lanza en la mano mientras David tocaba, Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su mujer, le avisó a David: Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Descolgó Mical a David por una ventana. Él se fue y huyó poniéndose a salvo.
Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para capturar a David, ella dijo: «Está enfermo». Volvió Saúl a enviar mensajeros en busca de David y les dijo: «Traédmelo en la cama para que lo mate». Cuando los mensajeros entraron, encontraron la estatua en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?» Mical respondió a Saúl: «Porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré». Huyó pues David y se puso a salvo. Se fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Después él y Samuel se fueron a habitar en Naiot. Avisaron a Saúl diciéndole: «Mira, David está en Naiot de Ramá». Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y al llegar al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo: «¿Dónde están Samuel y David?» Uno le respondió: «Están en Naiot, en Ramá». Salió para Naiot en Ramá, pero también se apoderó de él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. También él se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí el dicho: ¿también Saúl entre los profetas? Primera de Samuel 20. Amistad de David y Jonatán. Después huyó David de Naiot de Ramá y fue a decirle a Jonatán: «¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi muerte?» Él le dijo: «De ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, ni grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de ocultar mi padre este asunto? No será así». David volvió a jurar diciendo: «Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos», y dirá: «Que Jonatán no sepa esto para que no se entristezca. Pero vive Jehová y vive tu alma, que apenas estoy a un paso de la muerte». Jonatán dijo a David: «Haré por ti lo que desee tu alma». David respondió a Jonatán: «Mañana será la luna nueva y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, pero tú dejarás que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre hace mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijera: está bien, entonces tendrá paz tu siervo, pero si se enoja, sabrás que por su parte está decretada mi perdición. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho a tu siervo contraer un pacto contigo ante Jehová. Si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre». Jonatán le dijo: «Nunca te suceda tal cosa. Antes bien, si me entero que mi padre ha determinado hacerte mal, ¿no te lo avisaría yo?». Dijo entonces David a Jonatán: «¿Quién me avisará si tu padre te responde ásperamente?». Jonatán dijo a David: «Ven, salgamos al campo». Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: «Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o pasado mañana si todo marcha bien para con David, entonces te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, traiga Jehová sobre Jonatán el peor de los castigos, si no te lo hago saber para que te vayas en paz. Que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de Jehová para que no muera, y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David». Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David, diciendo: «Demándelo Jehová de manos de los enemigos de David». Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: «Mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel. Yo tiraré 3 flechas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las flechas.
Si digo al criado, ahí están las flechas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque todo va bien para ti y nada malo sucede. Vive Jehová. Pero si yo digo al muchacho, allí están las flechas más allá de ti, vete porque Jehová quiere que te vayas. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Se escondió pues David en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a la mesa para comer. El rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó, se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Pero aquel día Saúl no dijo nada, porque pensaba, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que el asiento de David se quedó también vacío. Y Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer hoy ni ayer el hijo de Isaí? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha demandado. Por lo tanto, si he hallado gracia a tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y vergüenza de la madre que te dio a luz? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán firmes. Así que manda ahora a buscarlo y tráemelo, porque ha de morir. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde comprendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió nada el segundo día de la nueva luna, pues estaba afligido a causa de David, porque su padre lo había ofendido. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo con un muchacho pequeño a la hora acordada con David, y dijo al muchacho, corre y busca las flechas que yo tiré. Mientras el muchacho iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasara más allá de él. Al llegar el muchacho donde estaba la flecha que Jonatán había tirado, Jonatán le gritaba diciendo, ¿no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. El muchacho de Jonatán recogió las flechas y volvió a donde estaba su señor, pero de nada se enteró el muchacho, solamente Jonatán y David sabían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se marchó, David se levantó del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Jonatán dijo entonces a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová, diciendo, que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Primera de Samuel 21. David huye de Saúl. Vino David a Nob, a donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro, sorprendido, y le preguntó, ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres. David respondió al sacerdote, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los cuerpos de los jóvenes estaban puros, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán puros hoy sus cuerpos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová para colocar panes calientes el día que tocaba retirarlos. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el edomita, el principal de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no he traído ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. David respondió,
Ninguna como ella, dámela. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl se fue a Aquis, rey de Gat, y le dijeron a Aquis sus siervos: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquis, rey de Gat. Por eso cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco en medio de ellos, arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y Aquis dijo a sus siervos: mirad, este hombre es un demente, ¿por qué lo habéis traído ante mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a éste a hacer sus locuras delante de mí? ¿Va a entrar éste en mi casa? Primera de Samuel 22. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. De allí se fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Entonces partió David y entró en el bosque de Jaret. Asesinato de los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que David y los que estaban con él habían sido vistos. Estaba Saúl sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, con la lanza en su mano y rodeado de todos sus siervos. Y dijo Saúl a los siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. No ha habido quien me informara de cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni hay ninguno de vosotros que se conduela de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado contra mí a un siervo mío para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a Ahimelech hijo de Ahitob. Este consultó a Jehová por él, le dio provisiones y también la espada de Goliat el filisteo. Mandó el rey al llamar al sacerdote Ahimelech hijo de Ahitob y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron ante el rey. Y Saúl dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, señor mío, respondió él. Saúl añadió: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él, para que se subleve contra mí y me aceche, como lo hace en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey: ¿y quién entre todos los siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey, sirve a tus órdenes y todos lo honran en tu propia casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? No, lejos de mí, que el rey no culpe de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa grande ni pequeña sabe de este asunto. Pero el rey respondió: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo hicieron saber. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y David le dijo: ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. He ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida, buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo.
Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. En el capítulo 19 vemos que Saúl declara a Jonatán y a sus siervos que quiere ver a David muerto, por lo que Jonatán avisa a David y le pide que se esconda hasta averiguar bien cómo está este asunto. Versículo del 1 al 3. Jonatán intercedió por la vida de David ante su padre Saúl, recordándole todo el bien que David le había hecho. Saúl acepta esta petición de Jonatán por medio de juramento de no matar a David, versículo del 4 al 6. Jonatán volvió a llamar a David y él volvió a servir a Saúl como antes, batallando contra los filisteos, versículo 7 al 8. Nuevamente el espíritu maligno del Señor estaba sobre Saúl afligiéndolo y por lo tanto David estaba tocando el arpa para él, pero Saúl le arrojó la lanza que tenía en las manos. Esa noche David huyó. Saúl había puesto vigilancia en la casa de David por la noche y así poderlo matar al día siguiente. Pero Mical, su mujer, le dijo a David: huye, porque si no huyes esta noche, mañana de seguro mueres. Así que David escapó por la ventana. Mical utilizó un ídolo, una estatua, y además le puso como una peluca de piel de algún animal para simular que David estaba en la cama. Cuando los hombres de Saúl preguntaron sobre David, ella les dijo que David estaba enfermo. Saúl dijo a los hombres: aunque sea enfermo, tráigamelo en la cama. Y al ir por él, obviamente se dieron cuenta que era una farsa. Saúl reclamó a su hija el engaño y ella simplemente le dijo que David le había amenazado con matarla si no lo dejaba escapar. Versículo 9 al 17. Al huir, David fue a Ramá a ver a Samuel, que es donde él vivía. Le contó todo y ambos se fueron a Nayot. Cuando Saúl se enteró, mandó a apresarlo, pero no pudieron porque los hombres que fueron se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Y los hombres de Saúl fueron invadidos por el Espíritu de Dios y también comenzaron a profetizar. Saúl envió otro grupo que también pasó lo mismo y mandó un tercer grupo que también pasó lo mismo. Finalmente fue el mismo Saúl quien fue y a él también le pasó lo mismo. Profetizó desnudo en el suelo todo el día y toda la noche. Versículo del 18 al 24. En el capítulo 20 del primer libro de Samuel vemos que David huye hasta donde está Jonatán y le pregunta: ¿qué le he hecho yo a tu padre que me quiere matar? Jonatán le dijo: no puede ser, mi papá me dijo que no te iba a matar. Y por supuesto David le dijo que obviamente le había ocultado esa intención porque había una gran amistad entre ellos. Versículo del 1 al 3. Jonatán y David idean un plan para descubrir las verdaderas intenciones de Saúl. Si descubrían que Saúl quería matarlo, David le dijo a Jonatán que por el pacto que tenían entre ellos y por misericordia, sea Jonatán mismo quien mate a David y que no lo lleve ante Saúl. Jonatán, sorprendido, le dijo que eso nunca lo haría, sino que más bien él le avisaría si su padre quería o no matarlo. Versículo del 4 al 9. El plan era bastante sencillo. Se acercaba una fiesta y normalmente en esta fiesta David se sentaba en la mesa con Saúl, ya que era el yerno de Saúl, y en esta ocasión obviamente no iba a estar. Por lo tanto, lo que querían era ver la reacción de Saúl. Si Saúl se enfadaba porque David no estaba, era que quería matarlo, pero si no se enfadaba, si entendía que David haya ido a celebrar esta fiesta con su familia, pues no pasaba nada y David podría regresar. Versículo del 10 al 14. Afinaron los detalles de cómo descubrir las intenciones de Saúl y cómo avisarlo, del versículo del 18 al 29. Saúl descubrió el engaño de su hijo Jonatán y David y se enfureció, maldijo incluso a Jonatán y le atacó con su lanza, como lo había hecho con David anteriormente. Jonatán preguntó: ¿por qué debe morir David? Y simplemente se levantó de la mesa enfadado. Versículo del 30 al 34. Al día siguiente ejecutaron David y Jonatán el plan que habían ideado para enterarse si realmente Saúl quería matarlo, y se abrazaron, se besaron y se despidieron. David se fue y Jonatán volvió a la ciudad. Versículo 35 al 42. En el capítulo 21 del primer libro de Samuel vemos que en Nob estaba el sacerdote Ahimelech, a quien acudió David.
Ahimelech, sorprendido de verlo solo, le preguntó la razón, y David le dijo que Saúl le había mandado con un encargo secreto que no podía decírselo a nadie. Versículo 1 al 2. David le pide algo de comer a Ahimelech, quien le dice que solamente tiene el pan consagrado, es decir, el pan que se había cambiado del pan de la proposición, y que podía solamente dárselo a él y a sus hombres que David le había dicho que estaban esperando fuera, si es que estos estaban limpios, es decir, que no habían tenido relaciones. David le confirmó que no habían tenido relaciones, así que Ahimelech le dio el pan consagrado, versículo 3 al 6. David también le pidió una lanza o una espada, lo que tenga, porque según él había salido con mucha prisa y no le había dado tiempo de tomar sus propias armas. Ahimelech le dio la espada de Goliat que estaba guardada ahí. Versículo 8 al 9. Uno de los oficiales de David estaba ahí mientras eso sucedía. Su nombre era Doeg. Versículo 7. David seguía huyendo y fue a Aquis, el rey de Gat, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Pero los siervos de Aquis le preguntaron que qué hacía David ahí, si era por quien danzaban las mujeres cantando sus victorias. Lo vimos en 1 Samuel capítulo 18 del 6 al 7. David tuvo miedo de que lo apresaran y comenzó a comportarse como un enfermo mental, lo que hizo que el rey Aquis lo desechara e hiciera que lo sacaran fuera. Versículo del 8 al 15. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel vemos que al salir David de Gat, huyó hacia la cueva de Adulam. Cuando su familia se enteró, fueron a verlo, y además fueron con ellos 400 hombres endeudados, amargados, afligidos, que se reunieron, que se juntaron con él, llegando a ser el corazón del ejército de David. Versículo 1 al 2. David se dirigió a Mizpa en Moab, donde pidió refugio para sus padres, hasta que él se establezca. Versículo 3 al 4. Pero el profeta Gad le dice a David que no debe quedarse en el refugio, sino que debe continuar en su camino llegando a Judá. Y así que David salió por el bosque de Jared. Versículo 5. Saúl se entera de dónde estaba David y, apelando a la fidelidad de su tribu Benjamín, hace un llamado a sus oficiales para mantener su trono. Además, reclama que ni su propio hijo tuvo ninguna consideración con él y que incluso estaba conspirando contra él, haciendo pacto con David. Versículos 6 al 8. Doeg, oficial que se encontraba en Nob, recuerden que lo comentamos, estaba presente cuando David hablaba con Ahimelech en 1 Samuel capítulo 21 versículo 7, y le contó todo lo que vio a Saúl. Le dijo que Ahimelech le había dado provisiones y le había dado la espada de Goliat. Versículo 9 al 10. Saúl mandó a llamar a Ahimelech y a su familia y le reclamó lo que había hecho con David. Pero Ahimelech le respondió que no había un oficial más fiel al rey que el propio David y que no era la primera vez que consultaba a Dios por David. Y además le dijo que ni él ni su familia sabían nada del asunto que había entre David y Saúl. Versículo 11 al 15. Saúl dio la orden de que mataran a Ahimelech y a todos los sacerdotes, pero ninguno de sus oficiales se atrevían. Entonces Saúl ordenó a Doeg que matara a todos los sacerdotes. Dice la palabra de Dios que ese día murieron 85 varones con efod de lino, es decir, 85 sacerdotes. Versículo del 16 al 18. Pero no solamente pasó eso, Saúl fue hasta Nob e hizo gran matanza, sin dejar a nada ni a nadie vivo. Versículo 19. Uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, logró huir y fue a avisar a David. Él se sintió culpable porque él vio a Doeg mientras hablaba con Ahimelech y sabía que habría consecuencias. Le dijo a Abiatar que se quede con él y que lo defendería aunque le cueste la muerte. Versículos del 20 al 23. Y bien, así hemos terminado de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Espero que para ustedes estos resúmenes les esté ayudando a comprender de forma más sencilla la palabra de Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque es tu voluntad que leamos cada día tu santa palabra.
Gracias, Señor, por fortalecernos y no permitirnos abandonar la lectura diaria. Ayúdanos, Señor, a volver el día de mañana con la misma hambre y sed de conocer el contenido de tu santa palabra. Queremos conocerla para poderla poner por obra. Te ruego, Señor, utilízanos como instrumento, como inspiración para otras personas, para que puedan sumarse más personas a la lectura de tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Recuerden que ya simplemente les queda hacer sus apuntes bíblicos que están basados en esta guía. Aquí ustedes pueden ir apuntando todo lo que han aprendido de la lectura del día de hoy. Eso ya ustedes lo pueden hacer en su casa en el momento que tengan tiempo. También pueden compartirlo en nuestro grupo de Telegram. El enlace lo tienen aquí debajo de la pantalla, así que pueden acceder sin ningún problema. Pues nada más, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana.